Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarle, qué bueno que están acá. Y ya estamos en la cuarta y última parte de nuestra serie llamada Tomando la responsabilidad de tu vida, de mi vida, de tu vida. ¿Sí? Así que, porque claro, es muy fácil, cuando hablamos de responsabilidad es muy fácil mirar la responsabilidad en otros. Mirar la responsabilidad es más fácil si hablamos de cristales, es más fácil mirarlo desde una ventana. Y es cómodo porque tú puedes pararte ahí, sentarte si quieres y te pones a mirar cómo es la irresponsabilidad de otras personas mirando por una ventana. Y la invitación que te hemos hecho durante toda esta serie es que ya dejes de mirar esa irresponsabilidad por la ventana y la comiences a ver en un espejo. Y comiences a verte cómo actúas, cómo actuamos cuando estamos siendo irresponsables. Y hicimos varias preguntas durante esta serie. Y una de las preguntas es, ¿estoy tomando la responsabilidad de mi vida? ¿Estoy tomando la responsabilidad de mi vida? Y hacíamos una pausa y decíamos, ¿en serio? ¿De verdad? ¿De verdad estás tomando la responsabilidad de tu vida? ¿Estás consciente que todo lo que tú siembras lo vas a cosechar? Y si tú siembras irresponsabilidad, eso es lo que vas a cosechar. Y habíamos hecho un experimento y todo mostrando principios que funcionan para todos, que no tiene que ver con que Dios te agarró mala. No es que Dios de pronto se enojó contigo y empezó a echarte maldiciones porque simplemente, y algunos hizo que flotaran y otros que se hundan. Algunos tienen bendiciones y otros no. Hay principios que fueron puestos desde el principio para que nosotros entendamos que, por ejemplo, hay una siembra y una cosecha, y todo lo que tú siembres vas a cosechar. Por lo tanto, si tú siembras irresponsabilidad, es lo que vas a cosechar. También decíamos que no es tiempo de ponernos a orar. Cuando somos irresponsables, ya no podemos seguir escondiéndonos detrás de la oración. No podemos seguir poniéndonos detrás de esa oración, detrás de aquello que yo no hice, aquella irresponsabilidad que tú no me puedo poner detrás y decir, bueno, aquí yo me mantengo Dios y empiezo a orar por aquello que sé que tengo que ser responsable. Así que veíamos todo eso. Sigo cambiando la voz. Y decíamos algo muy interesante la semana pasada, que no podemos tolerar la irresponsabilidad. Primero la nuestra. Y luego no podemos tolerar la irresponsabilidad de otros. No podemos tolerar la irresponsabilidad de otros. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que la irresponsabilidad de otros no afecte mi vida. Porque cuando yo tolero la irresponsabilidad de otra persona, esa irresponsabilidad se vuelve ahora mi responsabilidad. Entonces, cuando yo tolero y a veces por una compasión equivocada y yo permito que otras personas sean irresponsables, entonces cuando yo permito eso, lo que estoy haciendo, lo que estoy generando es que esa persona sea más irresponsable y a la larga esa irresponsabilidad se va a convertir en mi irresponsabilidad. Así que tuvimos una serie maravillosa donde pudimos ver y trabajar cada uno de estos puntos y que son muy interesantes para poder hacerlo. Ahora, fíjense algo en nuestra cultura, algo que tiene que ver con nuestro patrón social, político que ocurre en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque en América Latina, y sí, gran parte de América Latina, el patrón político y social alimenta
el comportamiento irresponsable. ¿Sí? Por ejemplo, todos los programas sociales que tú conoces, bien, la mayoría de los programas sociales apuntan a, de alguna manera, estimular el comportamiento irresponsable. Es como que te invita a ser irresponsable. No te preocupes por esto, el Estado lo va a pagar, no hagas esto, ten hijo irresponsablemente, no hay problema, total, ponemos un bono y así te van ofreciendo, no te preocupes, yo pago, esto paga y así, y así, y así, vota por mí. Y así son los programas sociales estimulan el comportamiento irresponsable. Entonces a veces vemos la gente cuando le toca ir a votar y está pensando cuál me da más regalía, cosa de yo poder tener más irresponsabilidad. No lo decimos así, pero de alguna manera es así. Y no todos los programas son así, sin embargo, la mayoría. Entonces el tema que hoy vamos a estar hablando, vamos a hablar de una frase que tú y yo usamos siempre. La hemos usado siempre esta frase. Y esta frase, de alguna manera, la usan nuestros abuelos, la escuchamos de nuestros padres, la escuchamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, aquellos que lo tienen, o tus nietos, así no los tengas, van a decir esta frase, porque es una frase muy típica y muy normal que usamos. Esta frase es sumamente intuitiva, sale por instinto. Apenas pasa algo, cada vez que te sientes poco favorecido, por instinto sale esta frase. ¿Cuál será? Esta serie la hemos hecho con varios experimentos, he roto lápices, he roto vasos y todas las cosas. Hoy tenemos otro experimento. Así que les voy a pedir que ahí mismo donde están, y sin hacer trampa, van a revisar debajo de su asiento si hay algo. Revisen debajo de su asiento si hay algo. Revisen a ver si encuentran algo. ¿Qué encontraste? En su asiento, no se estén cambiando. ¡Epa! A ver qué encontraron. Levanten la mano los que encontraron algo. Los que encontraron algo, levanten la mano. ¡Epa! ¿Y ese grande? ¿Quién no encontró nada? Levanten la mano los que no encontraron nada. ¿Todos ustedes no encontraron nada? Ah, porque se sentaron todos del lado allá y era acá. No encontraron nada. ¿Y qué dice uno cuando pasa esto? Mira, a ver, yo estoy sentado acá. A ti te tocaron dos. Es que estás embarazada, es para los dos. Pero tú estás sentado, fíjate, metes la mano y encuentro. Y algunos ya empezaron a compararse. Yo tengo por lo menos tengo uno. Pero veo que el de atrás. ¿Cómo era ese? Mira, muestra. Y ahora, ¿y los que no tocaron nada? A ver, los que no tocaron nada, ¿cómo se sienten? Y cuando pasa esto, ¿qué decimos? ¿Qué decimos cuando pasa esto? Yo les voy a ayudar. ¿Qué decimos cuando pasa esto? Cuando a alguien le tocó un trozo más grande. Decimos... ¿Cómo decimos? A ver, los que no le tocaron nada, háganlo valer. ¿Qué decimos cuando no nos toca nada? Si llegó tarde, dice, no, ni hablar. Entonces, y esto es lo que ocurre cuando vemos que no somos tan favorecidos. Y esta frase es típica en nuestras vidas. Y las vamos a decir una y otra vez. No es justo. No es justo. ¿Por qué al otro le tocó más que a mí? Y esto tiene dos caras. Hay dos caras de la misma moneda en cuanto a la injusticia. En cuanto a esta frase. ¿Cuáles son? La primera es cuando te toca el trozo más pequeño. Cuando te toca la parte pequeña, tú dices algo. Esa es una cara. Y la otra cara es cuando te toca la parte más grande. Entonces, ¿por qué? Porque en la primera tendemos que mientras menos tenemos,
más propensos somos a quejarnos. Mientras más la porción que nos toca sea la más pequeña, somos más propensos a estar quejándonos, a reclamar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y nos ponemos así. En cambio, cuando te toca el trozo más grande, cuando te toca la parte grande, ¿qué decimos? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Dios, tú siempre me bendices. Tú siempre me bendices. Y nos ponemos así. Porque difícilmente tú vas a estar, cuando te toca la parte grande, cuando te toca y se pusieron a comer ahora, no podían aguantarse. Ve que hay gente que no comió nada, qué injustos. Miren, están ahí. Algunos están, el mejor mensaje de mi vida. Y mientras el otro está así como, todavía está buscando si en su asiento había algo y está por el otro ahí. Voy a cambiar de puesto. Es que el que le toca la parte mayor difícilmente va a pensar en la justicia o no. O sea, la verdad, la justicia en ese momento le importa bien poco. Aquí, como decimos acá, no estoy ni ahí con la justicia. Cuando te toca la parte buena, tú no dices, tú dices, gracias Dios por bendecirme. Pero lo que no dices es, qué injusto eres Dios. ¿Por qué me bendices más que a otros? ¿Alguien dice eso? Tú que eres injusto. ¿Por qué? Porque a mí siempre me toca lo mejor y a otros no. ¿Alguien reclamó así? ¿Reclamaste así? Yo que llegué tarde, ¿por qué me diste más rápido? Bueno. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a dejar los puestos más adelante, desocupados adelante, para los que llegan tarde, ¿les parece? Qué injusto. Incluso esto pasa cuando éramos más pequeños. Cuando éramos más chicos, nuestros padres, los abuelos, ¿qué nos decían? Cuando pasaban esto y empezábamos, y el helado de él era más grande y el mío era más chiquitito. Y nos decían nuestros abuelos. Y todavía lo decimos. Mijito, la vida no es justa. La vida no es justa. Y es cierto, la vida es justa. No, la vida no es justa. Entonces, ¿qué hacemos con la injusticia? Y ahí es donde muchos tratan de hacer algo. ¿Qué hacemos con la injusticia? Entonces, la pregunta no es, ¿qué vamos a hacer para que la vida sea más justa? No es la pregunta que debemos hacernos, porque ahí es donde este mundo y esta sociedad, y por eso los programas sociales y todo, porque tratan de hacer que la vida sea más justa. Entonces la tratan de equiparar. Tratan de hacer de que la vida se vaya comportando. Este tiene mucho, entonces se lo quitamos para que se la dé al que menos tiene. Y creemos que eso es justicia. Y wow, estamos súper equivocados. Porque así no funciona. Así no funciona, pero eso es lo que por dentro quisiéramos todos, que la vida sea más justa. Entonces, ¿cómo hacemos para que la vida sea más justa? Y esa es la pregunta que muchos se hacen y es precisamente la pregunta que no debemos hacernos. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué hacemos con las oportunidades que Dios, la vida, para aquellos que no creen en Dios, me da? ¿Qué hacemos para que con las oportunidades que Dios me dio, o la vida en el caso de quien no crea, me dio? ¿Qué voy a hacer con esas oportunidades? El punto no es cómo hacemos para que la vida sea más justa. El punto es cómo hago con las oportunidades que Dios me dio, o la vida me dio. ¿Qué voy a hacer con lo que se me dio? Así sea poco. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces algunos ya están preguntándose, bueno, ¿y a mí me han dado oportunidad en la vida? Y ahí empieza, porque mira, el tema de injusticia es tan fuerte que algunos van a seguir, y yo les voy a contar una historia, y algunos van a seguir pensando en la injusticia, y es normal. Hay una historia que Jesús abordó, y abordó el tema de la injusticia, y interesantemente lo conectó con la responsabilidad, que es el punto de lo que vamos a estar hablando hoy.
es ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? Así que Jesús, para contar esta historia, utilizó lo que se llama una parábola. ¿Han escuchado alguna vez lo que es una parábola? Parábola significa al lado de. Al lado de. O sea que al lado de esta historia viene un mensaje. Viene una parte. O sea, es un cuento con moraleja. Es un recurso literario para enseñar algo. Eso es una parábola. Y Jesús la usaba y muchos de sus mensajes los hacía por medio de parábolas. Y una parábola no necesariamente tiene que ser verdad, es una historia. Es una historia inventada como recurso literario para que otros puedan entender. Y esta parábola, él la contó y quien la graficó, quien la escribió, bien, fue Mateo, y ese es el libro, el primer evangelio, que está en la segunda parte grande de la Biblia. Ahí está, en el primer libro, aparece el libro de Mateo. Y Mateo, registren, Mateo, por si es que no sabían, Mateo fue un testigo ocular de toda la vida de Jesús. ¿Recuerdan ese hombre que Jesús iba? Ustedes a lo mejor dicen, no, yo no recuerdo, ni leí la Biblia, pero que los que leyeron la Biblia, bien, los que lo vieron en una película, también salía donde él iba caminando y había un tipo que era un recaudador de impuestos, un publicano. Ellos recaudaban impuestos y ellos eran considerados los traidores de la patria. ¿Conocen gente así? Entonces, este era lo peor de la sociedad, los traidores de la patria. Y Jesús le dijo, sígueme. Raro, ¿no? O sea, Jesús se juntaba con la gente que la gente no quería. Bueno, y Jesús le dice, sígueme. Y él comienza a tener una vida totalmente diferente con Jesús. Y él luego, por ahí por el año 70 más o menos se cree, él escribió lo que conocemos por el Evangelio de Mateo, un testigo ocular de toda la vida de Jesús, y graficó uno de estos pasajes, y esto está en Mateo 25, 14, donde él cuenta. Pero antes de eso, les voy a adelantar lo que pasa con la historia, para que no se hagan expectativas. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar a Jesús resolviendo el tema de la injusticia. O sea, Jesús no resuelve el tema de la injusticia, sino que lo que debemos hacer es agarrarnos de la injusticia, bien, para saber qué hacer con las oportunidades que tenemos. O sea, precisamente toma esto. O sea, no resuelve el tema de la injusticia, sino que ¿qué hago ahora con la injusticia y con las oportunidades que se me dieron? ¿Qué hago ahora con eso? Y eso es lo que vamos a ver en esta historia. Así que son varios versos que voy a leer y van a ir conociendo. Y seguramente la conocen. Bien. Esto está en Mateo 25, 14 y dice lo siguiente. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Jesús comienza a contar la historia y está explicándoles cómo funciona el cielo, cómo funciona el reino de los cielos. Y Jesús les está explicando a las personas que estaban con él cómo funciona la cosa. Le dice, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió, y ahí marcamos la palabra confiar, su dinero mientras estuviera ausente. O sea, este hombre se iba de viaje y confió. Y uno dice, pero ¿quién se va de viaje y agarra un par de personas y le dice, toma, quédate con mi dinero? ¿Quién hace eso? Pero recuerden que es una parábola, es una historia. No necesariamente tiene que ser cierta. Él está contando una historia. Bien, entonces, en el 15 dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Y ahí ya les voy a decir qué es eso. Al segundo le dio 2 bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. O sea, repartió estos bienes en estas bolsas de plata. ¿Qué era una bolsa de plata? Y probablemente si tú has leído otras versiones de la Biblia, seguramente has escuchado esta parte donde dice bolsa de plata, se llama talentos. Es igual que un talento. Talento era una forma monetaria de esa época. Un talento equivalía aproximadamente a 20 años de sueldo. Eso era un talento. O sea, es mucho dinero. Y ese dinero se lo entrega a estas 3 personas.
Más o menos, ¿cuánto era un talento? Más o menos, si lo sacamos a los tiempos de hoy, seguramente debe haber, no debe ser exacto, por supuesto, pero si lo llevamos a los tiempos de hoy, 20 años de sueldo, serían así aproximadamente unos 72 millones de pesos chilenos. Bien, un poquito más de $100,000. Bien, entonces, a uno le dio cinco bolsas de plata, o sea, 5 talentos. Y eso equivale a aproximadamente unos 360 millones de pesos. Está bueno, ¿no? A otro le dio 2. Entonces le dio unos 144 millones de pesos. Y a otro le dio 1, que eran 72 millones. Está bueno. ¿Quién quiere? Y uno dice, pero ya otra vez, ¿quién reparte esa plata? Es una historia. Tranquilos. ¿Qué pasó? En el 16 dice, el siervo que recibió 5 monedas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. O sea que de los 360 millones que pudo haber recibido, el tipo hizo el doble. ¿Cuánto es el doble? 700 ¿qué? 720, ya más o menos. ¿Bien? Entonces, luego, eso hizo y ganó 5 veces más. El que tenía las 2 bolsas de plata, el que tenía 2, también salió a trabajar y ganó 2 más. Así que unos 288 millones. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y una, otra vez, ¿qué? ¿Pero quién hace un hoyo y esconde la plata? Bueno, hay gente que ahora que la pone debajo del colchón, no tiene que hacer un hoyo. Yo conocí una persona que, muy viejita, ya se murió la señora, hace rato. Y ella nunca dejaba que la gente entre en su pieza. Bueno, al fin entraron en su pieza. Sacaron la cama, porque tenían que ordenar y todo, ya había muerto. Y empiezan, se dan cuenta que habían tablas movidas. Así que sacaron el del catre, las tablas y todo, y encontraron una caja muy grande, llena, pero llena de dinero. Mucha plata. En escudos. Y ustedes no saben lo que es un escudo, no importa. Escudo es la moneda anterior, no como algunos que cambian la moneda cada rato, no, esto es a la moneda anterior al peso chileno, un escudo. Que en ese tiempo, cuando ya encontraron ese dinero, hace unos 7 años, 8 años atrás, no valía nada. Pero mucho dinero, así que esto tampoco es tan historia. Hay gente que sí esconde el dinero y lo guarda, como este tipo. Bien, entonces, ¿qué hizo? Escondió ahí el dinero de su amo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el amo reparte ese dinero? ¿Por qué elige repartir ese dinero? Y uno, bueno, ¿cuál será la idea? Y la idea es que ellos administren ese dinero como él lo administraría. En otras palabras, no perder el tiempo. Yo me voy de viaje y dejo que mi dinero siga funcionando. Eso es lo que hizo. ¿Y cómo ahora ellos lo van a administrar? Y si pueden administrarlo como yo lo hice. Bien. Después de mucho tiempo, el amo regresó y dice mucho tiempo, no fue a la semana siguiente, no fue a Viña y volvió. O sea, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas. Y ahí lo marcamos para rendir cuentas de cómo había usado el dinero. Así que quizás los que estaban con Jesús decían en ese momento, y yo creo que también ustedes deben estar pensando, ok, pero en la repartición ya algunos estaban, pero no es justo. Porque ¿por qué a uno le dio 5? ¿Por qué a otro le dio 2? ¿Y por qué a otro le dio 1? O sea, porque a uno le dio 72 millones y a otro le dio 360. No hay mucha diferencia, no es injusto. Y alguno debe estar pensando así. Ahora yo les pregunto, y seguramente las personas que Jesús estaba contando esto estaban pensando así. Ahora yo les pregunto, ¿es justo para un hombre que tiene dinero repartir su dinero a quien le dé la gana? ¿Y en cuánto le dé la gana? Si yo quiero doy 5, doy 10, doy 20, doy lo que sea. Total, es mi dinero y me toca repartirlo a mí. ¿Es justo? ¿Es justo que él tenga esa capacidad de hacerlo? ¿Es justo o no? Es justo. Pero entonces no es justo. Es justo que lo reparta como quiera. Entonces, pero no es justo que la gente no reciba lo mismo.
Entonces es justo, pero no es justo. ¿Sí? Es justo eso, pero no es justo lo otro. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Es que siempre es justo para alguien. Siempre es justo para alguien. Y si mientras no entienda esto, voy a seguir peleándome con todas las personas y viendo injusticia en todos lados. Siempre es justo para alguien. Siempre. Seguimos con la historia. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y le dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Entonces, así recibió el primero. Entonces, imagínense, después venía el segundo y el otro: ay, qué injusto, ¿por qué no le tocó al otro primero? Así le echaron un regaño y listo. Entonces, se viene y se presenta el otro. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y ahí estaba el segundo. Y falta el otro, ¿no? Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted... imagínense, ya te tocó, los otros hicieron súper bien y ahora te toca rendir cuenta a ti. Entonces empieza a darte la vuelta y la excusa. Entonces él dice: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha donde no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Entonces es como: mire, usted es un hombre respetable, usted se para ahí y provoca miedo, pues. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con el miedo que usted provoca. Usted es como, no sé, el hijo de Trump. Así como, no sé, o sea, uno lo ve a usted y uno... Entonces yo tuve miedo, o sea, yo no voy a perder el dinero de mi amo. Así que tuve miedo de perder el dinero y lo escondí en la tierra. Mire, aquí está, y se lo muestra así, aquí está el dinero de vuelta. Lo que me pasó, aquí está. Y mire lo que le responde él. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Y esa versión de perverso, hay otras versiones que dice inútil. Siervo inútil y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces le ordenó, y aquí está la parte donde siguen muchos con la injusticia: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tiene. Entonces, esa no se parece mucho a la justicia que nos muestran todos y que incluso nosotros a veces creemos. Está bien lejos de esa justicia. O sea, la justicia, volvamos al principio, los programas sociales son para equiparar. Entonces, yo digo que esos programas sociales incentivan el comportamiento irresponsable. ¿Por qué? Porque te doy para que tú no hagas y yo te doy y yo y el gobierno debe hacerlo y etcétera. Y esa es la justicia que creemos. Entonces, la justicia que de alguna manera tenemos implantada es: se le quita al que tiene para dárselo al que no tiene. Entonces, y ahí quedamos todos equiparados. Pero no, sabemos que no es así. Sabemos que ponemos a 2 personas, así como en esta historia, a 2 personas cualquiera, con la misma cantidad de dinero, y a los 10 años no van a estar igual. Porque no somos iguales. No somos iguales. Entonces, esa es la justicia que hemos tratado de entender, pero no es la justicia de Dios. Todo lo contrario, el que no hizo nada con lo que tenía, se le quitó y se le dio al que sí tenía. Entonces la gente, y aquí solamente hago este paréntesis, la gente se queja porque los ricos son más ricos y todo.
porque hicieron algo y al que no hizo nada con eso, se le quitó y se le dio a otro. Y a veces no solo es dinero, porque el problema es creer que solo es dinero. Tiene que ver con recursos, talentos y un montón de cosas más. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera. O sea, sáquenlo de mi círculo. Eso es lo que está diciendo. Quítenlo de mi círculo. Donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y aquí, bueno, a ciertos pastores o a cierta gente les encantan estas frases porque, ay, aquí es donde, y es como que justicia, entonces ahora, y el rechinar de dientes, y lo comparan con el tema del infierno, y si bien tiene alguna semejanza, incluso los pasajes que vienen después, pero no necesariamente es eso. ¿Qué pasa cuando tú viste que tenías una oportunidad y no la aprovechaste? ¿Le ha pasado? Tuviste una oportunidad, era una muy buena oportunidad y no la aprovechaste. ¿Cómo te sentiste después? Cuando viste que otros sí la aprovecharon y tú no. ¿Cómo te sentiste después? Frustrado, enojado. ¿Y qué hace con los dientes? O sea, cuando uno está enojado. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Ese es rechinar de dientes. Entonces, claro, a ciertos líderes religiosos les encanta meterle el infierno a la gente que no lo está haciendo bien. Si bien hay una parte de eso, pero se refiere precisamente a la frustración de no saber aprovechar las oportunidades que se nos ha dado. Que el Dios nos ha dado o que la vida nos ha dado. Para quien no cree en Dios. Y cuando las perdemos viene frustración. Primero somos alejados del círculo y luego nos frustramos y decimos, ¿por qué no aproveché esa oportunidad? Y así muchos nos sentimos cuando hemos desperdiciado las oportunidades. Quiero que sepan hoy, con respecto a lo que estamos viendo, todos nosotros hemos recibido una cantidad inequitativa de oportunidades y todos daremos cuenta de lo que recibimos de ellas, con ellas, o de lo que hicimos con ellas. Todos nosotros vamos a recibir recursos, oportunidades de forma inequitativa. A algunos les tienen más, a otros menos. A algunos les tocó chocolate, a otros no les tocó chocolate. Todos vamos a recibir. Y a algunos les tocó chocolates grandes. ¿Pueden mostrarlo? Los que llegaron tarde no entienden nada. Ok, no importa. Todos vamos a recibir recursos. Todos vamos a recibir ciertas cantidades de dinero. Todos vamos a recibir relaciones. Todos vamos a recibir dones. Vamos a recibir talentos. Talentos ahora ya entienden. No estoy hablando del dinero ahora, estoy hablando de los talentos. No. Y oportunidades. Todos vamos a recibir. Y de forma inequitativa. Diferente al resto. A veces más, a veces menos. A veces te va a tocar una parte baja. A lo mejor vas a tener una parte baja en relaciones y una parte alta en dinero. O al revés, muchas relaciones, poco dinero. Va a ser pastor. Bueno, salvo un desgraciado por ahí que gana 30 millones de pesos mensuales. Entre otros. No que ganaba, que se quedaba. Entonces, todos vamos a recibir diferentes cosas, diferentes oportunidades en la vida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esas oportunidades que Dios nos dio? El punto, recuerde, la primera pregunta no es, ¿qué vamos a hacer para que no haya injusticia? No es el punto, no nos toca a nosotros. Ni Jesús lo hizo. Yo les dije, Jesús en muchas cosas pareció muy injusto. Jesús se metió en medio de una playa, ahí a sanar, lo contaba el otro día, pasó entre medio de todos los enfermos y sanó solo a uno. Estaban todos enfermos, quizás habían cientos, quizás miles, y sanó solo a uno y se volvió por donde mismo y no sanó. Y uno dice, qué injusto, es que no es la justicia que nosotros entendemos. Entonces, no estamos tratando de resolver el problema de la injusticia. Lo que debemos hacer es, ¿qué vamos a hacer tú y yo personalmente con las oportunidades que se nos ha dado? Así sea poco o así sea mucho. Así sea poco en una cosa y mucho en otra cosa. ¿Qué vas a hacer con esas oportunidades? Porque esa es nuestra responsabilidad.
Jesús, para aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, bien, en algún momento vamos a tener que rendir cuentas. Y se nos va a preguntar por aquello que se nos dio. ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con tus relaciones? ¿Qué hiciste con tus dones y talentos, con aquellas cosas que te di, que te capacité por encima de otras cosas? ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con todo eso? Y vamos a rendir cuentas. Debemos ser aquellas personas que vamos a sacar el máximo provecho con lo que hemos recibido. Y de esa manera poder hacer algo de justicia para con los demás. ¿Recuerdan al principio cuando empezó la serie? Yo soy responsable de no necesitar ayuda. Y también soy responsable de ayudar a aquellos que no tienen oportunidades o que no le ha ido tan bien en algún área. Soy responsable de no necesitar ayuda y soy responsable de ayudar a que ellos necesiten. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Conocí a un señor que se llamaba Bob Finke hace unos 4 años atrás. Un señor que de pronto visitó a la iglesia que nosotros asistíamos y contó su historia de vida. Y fue bastante impactante porque este señor era un multimillonario. Multimillonario, tenía de todo. Su vida resuelta. De pronto se empezó a enfermar su familia, empezó a tener varias situaciones difíciles, incluso él estuvo al borde de la muerte. Y él hace una promesa a Dios y le dice, y conoce a Dios en medio de ese proceso y dice, yo voy a dedicar mi vida a esto y todo lo que yo he ganado lo voy a poner para el reino. Este hombre fundó más de 2,000 iglesias. Empezó a poner todo su dinero y era increíble porque él decía que entre más dinero ponía, más recibía, más responsabilidad. Él ponía, piensen en ese hombre que tenía los 5 talentos y se le multiplicaban y los multiplicó en 10. Él ponía el dinero y le llegaba más. Y él ayudó a muchas iglesias a fundar iglesias. Y yo digo, y eso es significativo. Nosotros lo entendemos mucho más ahora que nosotros hemos partido esta iglesia sin recibir un peso de ningún lugar. Mira, yo le he contado a varias personas, el único dinero que nosotros hemos recibido de forma externa en esta iglesia ha sido una jefa que yo tuve en el colegio que nos dio aproximadamente 700,000 pesos. Eso es lo único en dinero que nosotros hemos recibido de afuera, que no sea de alguien de la iglesia. Todo lo demás salió de adentro. Entonces, cuando yo veo que alguien fundó o plantó o ayudó a plantar más de 2,000 iglesias, yo digo, wow. Porque no es fácil, porque son muchas las iglesias que se plantan sin ningún recurso. Entonces, y este señor empezó a abrir y alcanzamos a crear relación, lo conocí. De hecho, él luego le cuenta a la persona que le trajo que de todas las personas que conoció, los pastores que conoció, y yo todavía no era ni pastor, pero dijo que este muchacho tiene futuro, dijo por mi esposa y yo. Esos 2 tienen futuro, le dijo. Y bueno, y mandó a decir que cuando pudiéramos, que él estaba dispuesto a ayudarnos, cuando ya nosotros estuviéramos ya decididos en lo que íbamos a hacer. Bueno, al tiempo el Señor murió. Nos contaron que él falleció. Pero este Señor murió y entregó todo lo que tenía. O sea, Dios le había dado algo. No lo usó, en gran parte de su vida no lo usó para algo significativo como la iglesia. Si bien hizo varias cosas, pero no lo usó de forma significativa. Sin embargo, dedicó después el resto de su vida a un señor muy viejito ya, repartiendo y dando dinero y muy sencillo. Tú lo mirabas y no te imaginabas que era un multimillonario. Nunca te hubiese imaginado, lo veías tan sencillo. Entonces, así es como Dios, como ese señor Bob Finke, es como Dios va a usar a ti y a mí con las oportunidades, recursos, dones y talentos que Él nos dé para poder aplicarlos para con la gente. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. A lo mejor no vas a ser un multimillonario, a lo mejor sí, pero Dios puso otro tipo de talento en ti. A lo mejor mucha relación, poco dinero. Puede que sea así. Aún así, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? En Mateo 25:19, que es lo que habíamos visto ahí en esa historia, salía subrayado, rendir cuentas. Si eres un creyente, tienes que tener muy claro de que vas a rendir cuentas de aquello que te dieron. Y no vas a decir, Dios, que la vida fue injusta conmigo.
Te dieron una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo vas a ayudar a otros? ¿Cómo vas a ayudar a tu familia? ¿Cómo vas a ayudar a las personas que tienen necesidad? ¿Cómo vas a ayudar a la iglesia? ¿Cómo vas a ayudar a que el reino crezca? Es tu responsabilidad. Y a lo mejor va a ser con tus dones, con tus talentos, con las oportunidades que Dios te dio. Pero a todos se nos repartió algo. Así que, ¿de cuál tipo de generación vamos a ser? ¿Vamos a ser esa generación que realmente se haga responsable de su vida y deje ya de estar culpando a los demás? ¿Vamos a ser esa generación que va a tomar la responsabilidad de nuestras vidas y va a saber qué hacer con eso? Por eso que la iglesia local es la esperanza del mundo. Por eso que la iglesia sigue siendo la esperanza del mundo. Porque en medio de esto vamos a saber marcar una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque por toda esta serie, Dios. Por todas esas cosas que aprendimos, Señor. Y por favor, Dios, ayúdanos a que queden grabadas en nuestros corazones para saber tomar la responsabilidad de nuestras vidas, Señor. Y hacer algo con ella, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder mirar aquellas oportunidades que tú nos diste. Porque a lo mejor estamos mirando donde menos cayó. A lo mejor estamos tan enfocados en mirar aquello que no tiene tanto como otros. Y estamos diciendo, Dios, esto no es justo. Y no nos estamos dando cuenta en las cosas que sí tú diste, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, a que un día nos presentemos ante ti y tú puedas decir, bien hecho, ven a celebrar conmigo, eres un siervo fiel, porque lo que te di lo multiplicaste. Así haya sido poco, lo multiplicaste. Padre, ayúdanos a ser cada día más responsables de nuestras propias vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.